Cuando se habla de poesía de educación, uno asume que se hace referencia a algo concreto. La poesía pedagógica, la educación escolarizada que viene en instrucción, la poesía que se enseña como parte de una materia del programa de estudios, la educación memorística, formadora de personas acríticas, conformistas, útiles al sistema. Sin embargo, poesía y educación son sinónimos de libertad en la práctica. Al ejercerlos con pasión, sentimiento, conocimiento, pensamiento, revelación, se crea al educar. El maestro que persigue la rebelión del espíritu alcanza la luz en la enseñanza. Un maestro que disfruta su trabajo no se empeña en transmitir conocimientos, en convencer a sus alumnos de sus ideas, en tratar de explicar teorías que muchas veces ni son propias. Comparte, dialoga, reflexiona, escucha, aprende. El maestro de poesía no debería existir, pues esta no se enseña, no se puede definir, ni tiene asidero. No es un oficio, aunque existen oficiantes que la ejercen de manera radical. La poesía es una manera de sacralizar el lenguaje, más que exigir a las instituciones que cambien, digamos, sus programas de estudios y pedirle al mundo depredador y asesino, dominado por las grandes corporaciones, que se detenga y piense un poco en la poesía. Hay que crear lectores, y eso nunca ha podido hacerse en masa. La lectura debe alentarse de tú a tú y desde muy cerca con los amigos, la familia, los maestros rebeldes, de esos que van más allá de los programas establecidos y son enfervorecidos lectores. Todos necesitamos de las palabras y de las historias. Desde los tiempos más antiguos hemos anhelado dejar testimonio de lo que nos pasa como sociedad, pero también de manera individual. Por eso la poesía está en Gilgamesh, en la Ilíada, pero también en los poemas de Safo o de Fernando Pessoa. Cuando aún no tenemos la poesía escrita, cuando aún no somos lectores, si somos muy pequeños o analfabetas, de todas formas el apetito por ella está ahí. Y aprendemos canciones y memorizamos frases o versos que nos significan algo, que nos dan una imagen o una idea o un ritmo o que nos remiten a una emoción. Antes de que irnos, a lo general hay que estar al tanto de que la poesía a veces se difunde como un secreto, a veces como un grito, y no tenemos la llave total que abra la sensibilidad de todos los seres humanos. La labor de crear lectores requiere de paciencia y de pasión. No puede transmitirse un conocimiento si el que lo difunde está desconectado de lo que enseña. Es una labor siempre delicada porque no debe haber imposiciones. Jaime Sainz lo expresó muy bien. No quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso. Es atentar contra su libertad de pensar o de creer o de hacer lo que le dé la gana. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llegue a la libertad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. ¿Quién es quién para decir esto es así? Si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas, debemos estar atentos. La poesía no nos da soluciones, las metáforas no se resuelven a través de una ecuación. La poesía usa palabras comunes pero de una forma distinta a la usual y muchas veces nos invita al ensueño. Y el ensueño está muy mal visto en estos tiempos en que hay que ser exitoso y producir y entregar resultados concretos. La poesía también nos lleva al silencio, también motivo de sospecha en estos días en que hay que tener todos los aparatos posibles encendidos. Por eso la poesía es siempre transgresora, pone el dedo en la llaga de lo que somos, pero también nos saca de lo cotidiano y nos propone otro mundo. La poesía puede darnos consuelo, pero también nos hiere. Su efecto es contundente, cualquiera que sea. No podemos pedir que la poesía concuerde con las exigencias actuales, por eso son necesarios cómplices, amigos secretos. Tal vez lo mejor no es incluirla en las escuelas, sino sacarla de ellas y llevarla a todos los ámbitos, formar núcleos de lectura, sesiones clandestinas,
clandestinas en casas para leer versos, adentrarse en la mitología, alentar la oralidad, las historias, el ejercicio de memorizar. La poesía está ligada a la vida y su expresión permite que los goces o los dolores se multipliquen. Su enseñanza es gradual y sería bueno que la poesía estuviera en todos lados, no como un objeto de estudio escolar, sino como una experiencia vital. Luis Borges respecto a la enseñanza decía: así he enseñado, ateniéndome al hecho estético, que no requiere ser definido. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña o una bahía. Hay que diluirla con otras palabras que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos. Hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla. Yo creo sentir la poesía y no creo haberla enseñado. No he enseñado el amor de tal texto, de tal otro. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad. No hay que olvidar que la poesía está hecha de palabras y aunque los intereses de la poesía, es decir, los temas que aborda, son amplios y diversos, su resultado permanece en el lenguaje y es ahí donde palpita su centro. Tal vez lo primero en la educación es lograr que los aprendices de todas las edades se sensibilicen ante el lenguaje y que el amor por la lectura y la escritura se fomente como una manera de imaginar, de diversión, de autoconocimiento. Lo que un maestro debe procurar es ayudar a que los estudiantes encuentren su voz, algo que puede sonar a lugar común si no se dice que desde ahí se puede fomentar la autocrítica y la originalidad, el respeto por el trabajo y por el lector, la búsqueda incesante de formas distintas de crear, la lectura amorosa, la entrega incondicional por atrapar la realidad. La poesía es el relato originario, estamos hechos de poesía. Fuimos creados cuando alguien nos nombró por primera vez. El lenguaje es la materia de nuestra esencia, de nuestros sueños. A quien trabaja con palabras no le basta solo tener talento innato, como afirma Charles Simic. Alguien que aspira a ser poeta debe tener una relación particular con el lenguaje, un buen oído y un gusto por el lenguaje, por usar las palabras de cierta manera. Ese es el trabajo más interesante y difícil con la mayoría de los estudiantes. Hay otros estudiantes más raros que no tienen esta relación con el lenguaje, pero tienen una gran imaginación. Lo extraño es que 8 de cada 10 de los más talentosos casi nunca se vuelven poetas. Con frecuencia, los que se hacen poetas son aquellos que parecen no poder evitarlo. El destino inevitable del poeta está condicionado por la realidad y por el azar. ¿Cuántos seres iluminados, llenos de poesía, no escriben versos porque tienen que luchar todos los días por la sobrevivencia, pero en cada acto que realizan practican ese don? ¿Cuántos poetas que no ofician como tales, que no escriben guiados por una mano divina, nos llenan de color los días? Hay mucha gente analfabeta que en su habla cotidiana renueva el lenguaje, personas que sin trazar los signos de las letras son los mejores guardianes, los amorosos defensores de una lengua. Nombran con nuevas palabras y no conocen las inventadas en otros contextos y crean hermosas metáforas sin proponérselo, sin buscar efectos, sin aspirar a ser llamados poetas. Ellos se tropiezan a cada rato con la poesía, viven en la poesía mientras otros viven de ella. La poesía es objetiva, pero también es inmanente. Descubrirla no es tarea de seres de otros mundos. Basta con hacer un alto en el vértigo, posar nuestra mirada en las cosas pequeñas, revelarlas, convertirlas en cosas extraordinarias, poetizarlas. Si lo logramos, algo se abonará al relato universal infinito. Si no, solo se postergará el milagro de la creación.